Muchas gracias, Luis. Para mí es un placer estar aquí en Barcelona, en esta ciudad donde tengo tantos amigos y tan activa y tan fantástica. De hecho, Luis ha sido muy generoso y he estado aquí desde el viernes y sin salir de este barrio pues me lo estoy pasando en grande, ¿no? Pues hemos comido aquí con los amigos y tenemos aquí el Kubrick, ¿no? Aquí en el CCCB, y el Jaume Plensa, el Néstor, total, que llevo un fin de semana fantástico, y hoy pues estoy aquí encantado de estar aquí con ustedes y participar en una jornada en la que están grandes colegas míos como Ignacio Fita, ¿no? Nuria Verdaguer también, y bueno, y yo pues les voy a hablar. De hecho, el tema que le íbamos a hablar, que Luis y yo estuvimos comentando, es un tema diferente, era un tema sobre el impacto de los cristales en el arte, y concretamente en el debate entre Salvador Dalí y García Lorca. Ese era el tema inicial por el cual él me invitó. Lo que pasa es que al ver el contexto en el que está en esta jornada, pues dije, bueno, no pega, entonces vamos a hablar sobre cristales y el origen de la vida, que es un tema que es, bueno, pues ahora mismo el proyecto que yo tengo es un proyecto que va fundamentalmente, no exactamente sobre el tema ese, pero sobre la Tierra primitiva, que es lo que le voy a hablar, es decir, la Tierra primitiva antes de que apareciera la vida en este planeta, ya sea que viniera de fuera o se formara aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el problema, a ver, nuestro planeta tiene 4.560 millones de años, y el problema que tiene esta charla es precisamente el tiempo. A ver, no el tiempo que le voy a dedicar, son 45 minutos más o menos, sino el tiempo de esto, o sea, porque 4.560 millones de años, esto es muchísimo tiempo, y esto es un problema para entender esto, porque dice, sí, 400, está claro, 4.560 millones de años. Bueno, es difícil darse cuenta exactamente de lo que significa eso, incluso para los científicos, incluso para los geólogos, muchas veces es complicado. Entonces, para que se hagan una idea de dónde vamos a hablar, de qué momento vamos a hablar, yo me he traído esta vara, que esto tiene 90 centímetros, la Tierra son 4.500 millones de años, quiere decir que cada 2 centímetros son 100 millones de años, ¿vale? Entonces, para que se hagan una idea, pues los dinosaurios, que todo el mundo piensa que es una cosa antiquísima, ¿no? Wow, los dinosaurios, un mundo. Pues si esta es la historia de la Tierra, los dinosaurios la extinción de los dinosaurios está aquí, o sea, antes de ayer. De hecho, si yo limo con una lima aquí esto, un poquito, me cargo no solamente a la humanidad, sino todos los homínidos, me lo cargaría. Y nosotros vamos a hablar de esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, estarían en esta parte los fósiles más primitivos, o sea, fósiles que son evidentemente fósiles, o sea, digamos, aquellos de los que tenemos una clara evidencia en las rocas. Los primeros seres pluricelulares estarían aquí. Y la fotosíntesis, por ejemplo, que es fundamental en la historia de la Tierra, estaría aquí en medio, 2.500 millones de años. Y los fósiles, o sea, las primeras detección de vida, estaría más o menos por esta zona de aquí, depende a quién le pregunte, estaría por aquí, 3.200, 3.500 millones de años. Bueno, pues el problema es cómo, o sea, para explicar, o para tratar de entender cómo empezó la vida, cómo surgió la vida en este planeta, tenemos que irnos a la Tierra primitiva, cómo era la Tierra primitiva antes de que apareciera la vida. Y eso está aquí, en este periodo de aquí, 500 millones de años. Entonces, realmente, este es un problema. Verán ustedes por qué. Porque la Tierra ahora mismo, toda la geología de la Tierra, la geoquímica de la Tierra, de la superficie de la Tierra, está conquistada por la vida. Todas las propiedades geoquímicas del planeta prácticamente son el resultado del impacto que ha tenido la vida a lo largo de la historia del planeta. ¿Cómo ha impactado a lo largo de la historia del planeta? Bueno, pues, por un lado, por la producción masiva de gases tales como el oxígeno. El oxígeno es una invención de la vida, hace 2.500 millones de años aquí. O sea, la vida en ese momento creó algo, el oxígeno, que era un veneno para ella. Pero eso lo tenemos gracias a la vida. La producción de compuestos orgánicos poliméricos, de toda una serie de la bioquímica, la materia orgánica, que tienen un efecto tremendo sobre la nucleación y el crecimiento de cristales en las rocas. Eso también es un invento de la vida. Hoy prácticamente
casi todos los fenómenos de precipitación naturales son fenómenos de precipitación que están en cierta medida condicionados por la vida. E incluso la vida lo que ha hecho es inventar una vía no geoquímica para cristalizar. Entonces, ha inventado lo que se llama la biomineralización, es decir, la vida es capaz de fabricar toda una serie de estructuras, como son las conchas, los esqueletos, nuestros esqueletos, que son estructuras autoorganizadas que han sido creadas por ella. De hecho, que básicamente todo lo que tenemos en el planeta, o sea, toda la geoquímica de este planeta está en cierta medida influenciada por la vida. Pero claro, aunque hoy en día está todo influenciado, hubo obviamente un momento, no sabemos cuándo, pero un momento en el que de ahí para atrás no hay esa influencia, que es el que nos interesa a nosotros. Es decir, hubo un momento en el que la Tierra ya hubiera venido de fuera o se hubiera creado aquí, el planeta no tenía la influencia de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Y claro, eso es un problema. ¿Por qué? Pues porque si nos preguntamos cómo era la vida antes de la Tierra, nosotros lo primero es que no tenemos ninguna evidencia de esos primeros 500 millones de años. Es decir, todas las rocas que se formaron aquí, todas esas rocas han desaparecido. Los fenómenos de subducción, la tectónica de placas, todo lo que es la gran energía que desarrolla este planeta, todo eso lo que ha hecho es que esas rocas que estaban en su momento en la superficie, y es donde era el escenario que tenemos nosotros que adivinar o que imaginar, ese escenario ha desaparecido completamente. Y después tenemos otro problema, y es que los geólogos, la base de todos los estudios geológicos es un principio que llamamos el principio del actualismo, y es que el presente es la clave del pasado. Es decir, que todo lo que nosotros estudiamos y nos imaginamos de cómo ha sido el desarrollo, la historia geológica de este planeta, todo eso está basado en que el presente, es decir, todo lo que ocurrió en el pasado, de alguna forma, lo tenemos en el presente. Y entonces, estudiando el presente, somos capaces de entender ese pasado. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso no lo podemos explicar. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho. Porque resulta que la vida ahora mismo, este presente, está completamente influenciado por la vida. Y si nosotros lo que queremos saber es cómo era el planeta antes de que apareciera la vida, el presente no nos sirve de nada. El presente no nos sirve de nada. Entonces, esos son los grandes problemas. ¿Qué es lo que hay que echarle a esto? Pues imaginación. Eso es lo que yo le digo con mi equipo y con la gente con los que colaboro. La idea es eso, echarle imaginación, porque es la única forma, es decir, hay que pensar como niños, ¿no?, para tratar de entender, de tener una idea de más o menos lograr montar un puzzle, ¿no?, montar algo que, si no es cierto, por lo menos tenga una lógica interna, y que sea una lógica interna que pueda ser contrastada experimentalmente en el laboratorio o con los modelos teóricos que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema. Estos primeros 500 millones de años le llamamos en geología le llamamos, tenemos la costumbre de ponerle nombre a los distintos periodos de la historia de la Tierra, y aquí le llamamos a esto el jadeano o el jádico. Básicamente eso viene de Hades, es un nombre griego que significa infierno. Entonces, ¿por qué? Porque hasta hace nada, hasta hace unos años, nosotros pensábamos, todos los geólogos pensábamos, que esos 500 millones primeros de años son unos años en los que realmente la Tierra, la superficie de la Tierra era un infierno. Estaba todo lleno de volcanes, de magmas, de altas temperaturas, de bombardeo meteórico. Era algo que, bueno, pues no tenía ningún interés para el problema del origen de la vida, porque se pensaba que en ese infierno no podía pasar nada que hubiera sido relevante para el problema del origen de la vida. Pero hace los últimos 6-7 años han aparecido una serie de artículos que han cambiado completamente esa imagen, completamente. Resulta que hay unos cristales, circones concretamente, que son efectivamente de esa época. O sea, aparecen en otro tipo de rocas, pero se sabe que esos circones fueron de rocas que estaban en esta época, en estos primeros 500 millones de años. ¿De acuerdo? Entonces, la gente que ha estado estudiando estos cristales resulta que han llegado a la conclusión, utilizando técnicas de análisis químico y de análisis isotópico, han llegado a la conclusión de que esos cristales se habían formado en granitos. Y que, por lo tanto, eso significaba que hace 4.400 millones de años, o sea, aquí, 4.400 millones de años, la Luna se forma con un impacto hace 4.500 millones de años. ¿Vale?
unos 50 años después de la formación del planeta. Bueno, pues justo después de la Luna, ya la Tierra tenía una corteza y había agua condensada sobre el planeta. Esto es un cambio absolutamente, para nosotros, fantástico, ¿no? Porque nos permite entonces trabajar con esta hipótesis, ¿no? Entonces eso significa que hace 4.400 millones de años, concretamente, hay circones de esa edad que se han formado en granitos, lo cual significa eso, que ya en ese momento había agua condensada, es decir, agua líquida en la superficie del planeta, y vapor de agua también, pero había agua líquida en la superficie del planeta. Y se supone que, como los granitos se han debido de formar posteriormente, ya 4.500 millones de años ya teníamos agua condensada sobre la superficie del planeta. Esto es un cambio drástico y un cambio muy interesante. ¿Por qué? Porque si eso es así, si había agua condensada en ese momento sobre la superficie del planeta, el planeta en ese momento era una bola de fuego, pero que empezó a solidificar la parte más la corteza, una corteza que fuera muy fina, empezó a solidificar, y eso es lo que fue la primera corteza que se formó. Básicamente era el manto, simplemente que el manto se solidifica, y entonces crea un tipo de rocas que llamamos rocas peridotíticas. ¿Por qué? Porque son unas rocas que están formadas por peridoto u olivino, que son unos cristales verdes muy bonitos, que son, en algunos casos son gemas, o sea, tienen calidad gemas y se venden en joyerías, pero esos cristales forman unas rocas que se llaman rocas ultramáficas, rocas peridotíticas. Esas rocas, entonces, son básicamente eso, el magma que se empieza a solidificar, y eso es lo primero que ocurre, la solidificación de ese magma. Y sobre ese magma condensa el agua. Y es aquí que es lo importante de esto, es que esa reacción, cuando tú pones agua con olivino, es una reacción que se llama reacción de serpentinización. Y esa reacción de serpentinización nos produce es una reacción de este tipo que te produce fundamentalmente un medio muy alcalino, es decir, un pH básico como la sosa, y nos produce hidrógeno molecular en un ambiente reducido. Un ambiente que no es como ahora, que es un ambiente oxidante, es un ambiente que fue un ambiente reducido. Y eso ocurre hace 4.400 millones de años. Como en ese momento la Tierra estaba desgasificando, se estaba vertiendo CO2, el CO2 reacciona con el hidrógeno y se forma metano. Eso es una reacción que se conoce bien, la reacción de Chatelier. Entonces, significa que en esa época lo que tendríamos es un mar, unos océanos, algo que a escala global, es decir, en todo el planeta, estaría formándose hidrógeno molecular, metano y un medio muy alcalino, un medio de pH 12, un medio con un pH como la sosa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en esos medios? Pasa en esos medios es que cuando empieza a formarse la serpentinización, lo que hace básicamente es crear esos materiales que os he dicho y una arcilla que se llama la serpentina, y de ahí viene el nombre, una arcilla serpentina, que es un material que es muy bonito. Las serpentinas son unos materiales preciosos, unas rocas industriales muy bonitas, aquí en Barcelona la tienen en bastantes sitios, y ese material es un material mucho más frágil que el olivino. Por lo tanto, lo que ocurriría es que empezarían a formarse estructuras, grietas, esas grietas irían penetrando y ese agua llegaría a una temperatura, a una zona profunda, a una temperatura de 300 grados centígrados, que serían las primeras fuentes hidrotermales. Simple, tremendamente simple. Simplemente lleva el agua ahí abajo, entonces calienta y entonces se produce simplemente un ciclo convectivo que va. Entonces, a esa temperatura no solamente se forma metano, sino que hay una serie de reacciones que se llaman Fischer-Tropsch, que empiezan a generar una serie de hidrocarburos y ácidos grasos, una serie de hidrocarburos, moléculas orgánicas mucho más complejas. Significaría que entonces ya, hace 4.400 millones de años, tendríamos un medio reducido, hidrógeno molecular, un pH muy básico y una serie de moléculas orgánicas complejas formadas precisamente simplemente por la aparición, por simplemente esa condensación de agua sobre el olivino. ¿De acuerdo? Estos serían lo que, digamos, un resumen de lo que os he dicho hasta ahora. Sería generación de hidrógeno, la serpentinización. Como veis, se forma la serpentina, la magnetita. Hidrógeno, de hecho, la magnetita es la que genera posteriormente este medio reducido. La formación de metano y otros hidrocarburos aromáticos por síntesis de Fischer-Tropsch.
un pH alto, y eso es crítico, eso también es absolutamente crítico, por lo menos para la teoría que nosotros defendemos. Y es que en ese medio, que es alcalino, eso, pH alto, cuando eso entra en contacto con rocas, que son las siguientes que se forman a las rocas ultramáficas, las siguientes rocas que se forman son los granitos. Entonces, cuando entra en contacto con el granito, la sílice, que es un material muy insoluble, las vajillas que utilizamos, pues, en cierta medida, son de sílice o de silicatos, ¿no? Son muy insolubles, excepto a pH básico, es decir, a altos valores de pH. A esos altos valores de pH, la sílice se disuelve y lo que tendríamos entonces sería un océano, a escala global, un océano con todas esas propiedades, con medios alcalinos, con una alta concentración de moléculas orgánicas debido a estos fenómenos, a estas reacciones, y además con una alta concentración de sílice. Y eso es importante, ¿por qué? Bueno, pues porque la sílice es el material por antonomasia, bueno, es uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre, pero concretamente en el arcaico, es decir, en la época en la cual estamos discutiendo, la época que sería interesante para la química prebiótica, era tremendamente abundante. Si tú te vas ahora mismo nosotros estamos estudiando rocas, estudiando cristales dentro de rocas de hace 3.500, 3.800 millones de años, todo está silicificado, todo está silicificado. Entonces fue muy importante en aquella época. Pero es que además, a valores de pH alto, a esos valores de pH alto, la sílice interacciona con carbonatos y con hidróxido metálico y forman unas estructuras que llamamos estructuras autoorganizadas. Son unas estructuras que yo he estado estudiando en los últimos años y que, digamos, en cierta medida me ha tocado la lotería con este estudio que demuestra que allá había agua en esos momentos en el planeta. Porque eso significa que si eso es así, estas estructuras que os voy a contar ahora se estarían formando hace 4.400 millones de años. ¿Cuáles son estas estructuras? Bueno, pues dos tipos. Una se llama los biomorfos de sílice, que son unas estructuras a las que se refiere Luis antes, que yo encontré durante mi tesis doctoral, y los membranas de sílice y metal, que son unas estructuras conocidas desde hace mucho tiempo, que se llaman los jardines de sílice, que básicamente son estructuras membranosas de las que voy a hablar. Estas estructuras de biomorfos se forman, como veis, a pH, este es el valor de pH, son estas de aquí, son estructuras entre pH 9 y pH 11. Esos son los biomorfos de sílice. Se forman en esos valores de pH. Fundamentalmente lo que hacemos es muy simple. Si tienes una disolución de silicato sódico, de sílice, son de sílice, de la que se utiliza para... ahora está muy de moda usar la sílice y las aguas de pH básico para el estómago, ¿no? En varios aeropuertos del mundo ya me he encontrado que venden aguas de pH 9 o 10. Tal. Yo la he bebido en muchos sitios del planeta cuando hemos estado y bueno, parece ser que tiene su interés desde el punto de vista médico, ¿no? Pero coges ese agua, le pones el CO2 atmosférico, cuando entra en contacto con ese agua, fundamentalmente se convierte en carbonato, y cuando tú lo mezclas con una sal de bario o de calcio o de estroncio, se forman estas estructuras autoorganizadas que yo encontré en mi tesis y que son estas que están aquí. Son estructuras, como veis, yo les biomorfos de carbonato y sílice porque son estructuras autoensambladas, autoorganizadas, que están formadas por nanocristales, es decir, por millones de cristales muy pequeñitos que se autoorganizan formando morfologías y texturas que son muy biológicas, son biomiméticas, lo llamamos biomiméticas, son equivalentes a lo de la vida. De hecho, son estas estructuras, ¿no? De hecho, durante bastante tiempo pues no pude publicar este tipo de estudios porque los referees, los evaluadores, ¿no?, de colegas que evalúan la investigación que hacemos, es imposible. Eso ha tenido que ser, tiene usted una contaminación, eso hay algo que le está formando ese tipo de estructuras, ¿no? Finalmente ya demostramos que no, que eso son estructuras que son autoorganizadas
que no siguen las leyes típicas de lo que es la cristalización y que te forman estos materiales. Son materiales, como veis, muy biológicos, ¿no? Y son interesantes estos materiales, ¿por qué? Pues porque, bueno, como veis, son materiales que están organizados, ¿no? Autoorganizan estos nanocristales, forman una piel de sílice alrededor, que cuando lo disuelves en ácido, pues te deja la misma morfología, pero libre de carbonato, simplemente con sílice, ¿no? Y son estas estructuras que veis aquí. Estos son una ilustración de cómo serían dentro de ellas. Son nanocristales de carbonato, todos ellos se autoorganizan, se van formando. O sea, autoorganizado quiere decir que yo no estoy, o sea, no tenemos ningún tipo de influencia externa sobre la morfología ni sobre la textura. O sea, no ponemos nada, no ponemos un sustrato, nada, simplemente se mezcla, como os hemos dicho, y simplemente esas estructuras se autoorganizan de alguna forma. De una forma que, bueno, sabemos cómo son. Lo que ocurre básicamente que son estructuras radiales, o sea, van creciendo radialmente como si fuera un disco, pero en un momento determinado, en un punto se produce un rizo. O sea, la estructura se riza y entonces deja de crecer en esa dirección y ya el rizo se mueve, va creciendo como si fuera una ola de surf, una ola de surf, ¿no? En la playa, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma la estructura? Aquí tenéis una serie de vídeos. Estos son dos olas de surf que van moviéndose, son de distinta claridad, una de izquierda y la otra de derecha, van moviéndose hasta que llega un momento en que se juntan, y esa es la estructura, esa es la morfología de corazón o de hoja que tienen estas biomorfos. ¿Cómo se forman las hélices esas que habéis visto? Bueno, pues igual, lo que pasa es que entonces estas son las dos de la misma claridad, es decir, una hacia arriba, otra hacia abajo, las dos de izquierda o las dos de derecha, van contrapropagándose, y cuando llegan a un punto, pues lo que ocurre es que simplemente giran, y entonces se forma la hélice, ¿de acuerdo? Esto mismo ocurre si la velocidad de propagación de los rizos es una velocidad de propagación mucho mayor que la de la lámina radial. Entonces lo que ocurre es que los dos rizos se enrollan uno frente a otro, y entonces lo que te crea son estas trenzas, ¿no? Y si uno de los rizos tiene un radio de curvatura mucho mayor que otro, lo que ocurre es que se forma, pues, lo que llamamos un gusanito. Estas son estructuras, como veis, este es el origen, es absolutamente abiótico, es decir, la vida aquí no tiene nada que ver. No hay ni siquiera, aunque imitan a las conchas, ¿no? Las morfologías de algunas conchas, sin embargo, en las conchas hay materia orgánica. O sea, es carbonato cálcico y materia orgánica. Aquí es carbonato cálcico y sílice. O sea, incluso, digamos que el polímero que ayuda a formar esto es puramente inorgánico. Estas son las morfologías que aparecen. Estamos haciendo estudios para ver, digamos, un mapa de las condiciones en las cuales se pueden formar estas estructuras y cómo usar las morfologías como criterio, como un proxy, como un criterio para detectar en rocas antiguas en qué condiciones de pH y de sobresaturación pues estarían estas estructuras, formándose estas estructuras, con la idea eso de saber, ¿no? Si nos encontramos estas estructuras en rocas muy antiguas, o por ejemplo cuando se vaya a Marte ahora pues se encuentra este tipo de estructura, ojo, porque lo que se parece a un bicho no necesariamente tiene que ser un bicho. Son interesantes porque estas rocas, fijaros, nosotros para detectar cuándo aparece la vida en este planeta, como digo, los paleontólogos han ido mirando hacia atrás, ¿no? Rocas cada vez más antiguas, y llegaron a encontrar en las rocas sedimentarias más antiguas, llegaron a encontrar una serie de estructuras, que son estructuras como estas que veis aquí. Bueno, a ver, perdón. Son estructuras, o sea, estamos hablando de esta zona de aquí. O sea, han ido mirando hacia atrás, yendo hacia atrás, y entonces las rocas sedimentarias más antiguas han encontrado una serie de estructuras que son estructuras que parecen biológicas por varias razones, pero la razón más importante es por la morfología. Es decir, se utilizaba hasta que nosotros sacamos este tipo de publicaciones, se utilizaba la morfología como criterio de biogenicidad. Es decir, por ejemplo, no sé si os acordáis este es el meteorito ALH 84001,
en el que NASA dijo que había encontrado vida en 1996. Pues, ¿por qué? Pues porque vieron este tipo de estructuras y, bueno, estos cilindros septados, no hay forma de explicarlo que no sea puramente biológico. Es decir, el mundo cristalino, el mundo mineral, no puede dar este tipo de estructuras complejas. Por ejemplo, estos septados de aquí, estos son estructuras más antiguas, no pueden serlas, ¿no? O, por ejemplo, estas estructuras, estas son rocas, estructuras encontradas en rocas muy antiguas del planeta, estas de aquí, estas helicoides, estos septados, estas rocas, tú te encuentras esto en una roca y dices, oh, esto es muy complejo, ¿no? Esto tiene que ser de origen biológico. Bueno, pues el tema está que cuando nosotros comprobamos esa morfología, contrastamos con las que creamos en el laboratorio por medios puramente inorgánicos, a ver, la conclusión que sacamos es que, pues, esto puede tener otra explicación alternativa, hay que tener cuidado. O sea, la morfología no es un criterio genético, no es un criterio que te puede decir inequívocamente que eso es de origen biológico, porque puede ser de origen no biológico. De hecho, no solamente la morfología, sino es que en esa época, estamos hablando de hace 3.000 millones de años, 3.500 millones de años, la única forma de hacer la sílice, o sea, de que precipite la sílice, es a partir de medios alcalinos. Y todas las estructuras consideradas los restos más antiguos de la Tierra, de vida sobre la Tierra, todas ellas están en sílex, todas. Es decir, y además, en las más antiguas de todas, los sílex contienen bario. Entonces, pues, el tema es que no solamente la morfología era interesante, sino que la morfología, el pH, la sílice y el bario, esas son las condiciones que hacemos nosotros los experimentos, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros artículos que dijimos fueron una gran controversia, digo, ojo, esto puede tener una explicación alternativa y hay que tener cuidado con esto. Una de las condiciones también que se dan para detectar, ¿no?, uno de los criterios de biogenicidad, digamos, unos criterios para considerar que algunas estructuras son biológicas, es que tienen carbón. Entonces, con mi colega Stephen Hay de la Universidad de Canberra, Universidad Nacional de Australia en Canberra, y su equipo, lo que hicimos es, bueno, pues vamos a imitar las condiciones de formación de esas estructuras si fueran estructuras como las nuestras. Entonces cogimos esa estructura, la mezclamos con un tipo de compuesto orgánico que formaldehído, que estaba, o sea, que es absolutamente, se sabe que en esa época existía, ¿no? Era un compuesto universal en la Tierra en ese momento. Lo calentamos a 300 grados centígrados, producimos el carbón y los espectros que se utilizan, son espectros que se llaman de espectroscopía Raman, que se utiliza para detectar la caracterización, para caracterizar a esos compuestos idénticos que los de los microfósiles putativos que decían nuestros colegas. Por lo tanto, la conclusión de todos estos estudios fue que la morfología, desde el punto de vista de lo que es detección de vida primitiva, aquí en la Tierra o en cualquier otro sitio del universo, si vamos a Marte, lo mismo, la información genética no contiene información inequívoca sobre el origen. La morfología, perdón, no contiene información inequívoca sobre el origen. Es decir, que la propuesta nuestra es que hay que desarrollar tecnología, hay que hacer algo más, hay que buscar algo más, más allá de la morfología. No podemos, ni la morfología ni la composición química nos dan un criterio inequívoco para saber el origen de esas. Esto tuvo, claro, algunos de ustedes pensarán, como a mí me pasó con un colega en una reunión científica, me dijo, hombre, entonces, ¿tú crees que esto no es un fósil? Hombre, pues, claro, y el tema es que no, o sea, esto no es la morfología lo que nos dice que esto es un fósil, y eso es que se suele olvidar. Lo que nos dice que esto es un fósil es lo que se llama anatomía comparada, que es algo que Barón de Cuvier descubrió en el siglo XIX y que ayudó a muchas falsificaciones que se hacían en aquel tiempo, ¿no?, y que todavía se siguen haciendo ahora mismo. O sea, lo que esto nos dice no es porque tenga una morfología complicada, sino porque todas las partes de esa estructura son partes que tienen su sentido biológico. Y no sé si han leído ustedes, este es un señor que ya murió desgraciadamente,
Stephen Jay Gould, es un excelente divulgador de la ciencia, excelente paleontólogo, y este tenía libros famosos como El pulgar del panda, una serie de libros muy bonitos, ¿no? Pues este se llama Las piedras mentirosas, ¿no?, de Marrakech o algo así. ¿Por qué? Pues porque en Marrakech, en Marruecos, hay muchos fósiles, y la gente va allí a comprar fósiles para decoración, o los geólogos van a comprar fósiles allí y tal y cual. ¿Y qué pasa? Que los marroquíes hacen unos fósiles fantásticos. Entonces, las piedras van de eso. O sea, mire usted, va de Marrakech. Entonces, este hombre se dedicó a estudiar y ver en detalle cómo podría uno diferenciar entre lo que es un fósil de verdad y lo que es una falsificación, de las que se hacen allí en Marruecos. Entonces, es así. Es decir, lo que realmente no es la morfología, es la anatomía comparada. Es decir, lo que ocurre, o sea, la relación que hay entre las partes de esa morfología. ¿Cuál es el problema de la detección de vida primitiva? Es que las estructuras son tan chiquititas, estamos hablando de las primeras células, que no hay compartimentalización, y por lo tanto no se puede aplicar la anatomía comparada. Estamos hablando de morfología exclusivamente. Entonces ahí está el problema. Es muy complicado, es decir, ahora mismo no es posible, utilizando morfología solamente, el dar por sentado que una estructura que te encuentras dentro de una roca sea un fósil, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, lo interesante de esto es que, pues quiere decir que en aquella época primitiva, digamos, ahora mismo lo que estamos tratando de hacer los científicos, los ingenieros, es imitar la vida, es decir, las estructuras estas de las conchas, de los esqueletos, nuestro esqueleto tiene unas propiedades fantásticas. Una cáscara de huevo, pues de avestruz, por ejemplo, que tiene 3 milímetros, es capaz de soportar 70 kilogramos, ¿no? Y tiene una resistencia a la tensión tremenda. Entonces estamos tratando de imitar la vida. Bueno, pues en aquel tiempo parece ser que la vida es la que trataba de imitar a las estructuras estas inorgánicas que se estaban formando. De hecho, una de las aplicaciones de los biomorfos de sílice que hemos encontrado es que ahora somos capaces de controlar la morfología, de hacer lo que queremos con estas estructuras, con carbonato cálcico. Y entonces, pues simplemente, siempre siendo autoorganizado, pero moviendo el experimento de una temperatura a otra, somos capaces de lograr la morfología que queramos, diseñar la morfología y la textura interna, ¿no? Entonces podemos hacer cosas como esta, o cosas como esta, digamos, a distintos tipos de temperatura, pues vamos creando la morfología que queramos. Esto es muy interesante porque de alguna forma abre la puerta a lo que sería un diseño autoorganizado, pero asistido, es decir, que un diseño en el que tú podrías diseñar lo que quieras basándose en un fenómeno puramente de autoorganización, es decir, tremendamente simple, y, o sea, de producto muy complejo, pero muy simple de llevar a cabo y sobre todo muy económico. Bueno, esta sería otra de las estructuras que estamos haciendo. A pH más altos, si estamos a pH un poquito más altos, lo que vemos es que en vez de este tipo de estructuras se forman unas estructuras membranosas, que son estas de aquí. Esto simplemente se trata, o sea, tú coges una solución de silicato sódico a pH un poco más alto, pH 12, 12,5, le pones un cristal de cloruro de hierro, o de sulfato de hierro, una sal soluble de hierro, y te forman este tipo de estructuras. Esos se llaman jardines de sílice, se conocen desde el siglo pasado, siempre se han tenido, bueno, siempre, durante la primera mitad del siglo pasado, primeros 20 años del siglo pasado, se consideraban que estaban relacionados con el origen de la vida, pero fundamentalmente por lo que habéis visto, porque son muy biológicos, son estructuras osmóticas que parecen que son estructuras vivas, ¿no? En el sentido de que eso tiene osmos y tiene la formación de esas membranas. Entonces había toda una serie de... Se llamaba de hecho la biología sintética en aquel momento, y era una serie de investigadores que pensaban que eso era la creación del plasma. En aquel momento todavía la biología celular no se había descubierto, es decir, no teníamos todavía la bioquímica, no se conocía bien, entonces se creía la existencia de un plasma, lo vital era la formación de un plasma y que esto era la formación de un plasma. Eso se descartó completamente. Lo que pasa es que cuando tú haces este tipo de estructura, como digo, eso básicamente lo que tienes aquí es el cristalito de la sal, que es una sal ácida, eso está dentro de un silicato sódico que es muy básico, entonces se forma una membrana alrededor,
esa membrana es permeable, y entonces, como aquí hay una concentración muy alta, el agua entra con objeto de equilibrar la tensión. Entonces, pues va creciendo, la membrana esa va creciendo, se va hinchando, hasta llega un momento que rompe, pum, y entonces crea este chorro, ¿no? Y ese chorro lo que hace es crear una estructura tubular. Bueno, esto crea este tipo de membranas que son interesantes, porque son membranas con un gradiente químico. Esto, la parte de fuera es de sílice, y la parte de dentro, dentro de eso son estructuras nanocristalinas de oxihidróxidos del metal que le está poniendo ahí. ¿Qué interés tiene esto? Bueno, pues resulta que nosotros pudimos hacer una serie de experimentos gracias a este estudiante, Fabián Glatt, un tipo que muy persistente, porque era un experimento muy complicado, pero se empeñó en medir todo lo que pasaba entre dentro y fuera. Es decir, como he dicho, eso se sabía, que había un intercambio entre la parte de dentro y la de fuera. Él creó este sistema que le permitía mantener el agujero abierto, ¿no? O sea, expuesto, y entonces pues metió aquí una serie de electrodos para medir el hierro, para medir el cobalto, para medir el sílice, para medir el pH, y para medir, incluso puso un par de electrodos. Y entonces lo que vimos es que realmente entre esos dos, entre la parte interna y la externa, se crea una batería, una pequeña batería. Estamos hablando de 100 milivoltios. Pero una batería que dura pues bastante tiempo, o sea, unas 15 horas, 20 horas. Entonces, claro, eso ya es otra cosa. Ya esto es interesante. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues tú tienes ahí una batería que es algo que puede dar energía para utilizar en cualquier tipo de reacción que se lleve a cabo ahí dentro. Eso tenía su interés, que ahora hablaremos de si eso realmente tiene un interés desde el punto de vista de química prebiótica o no. Pero todo ese tipo de estudios decían, bueno, eso está muy bien, todo eso está en el laboratorio, pero esto es geoquímicamente plausible. Estamos hablando de unas condiciones muy elevadas de pH, ¿no? Estamos hablando de pH 10, 11, estamos hablando de eso, de una concentración de sílice muy altas. Pues ahora mismo hay muy pocos sitios, pero los hay. Entonces hay una serie de sitios que están en lugares muy remotos. Aqua Deney está en California, norte de California, pero es un sitio muy remoto. De hecho, es el más complicado de todos los que hemos ido, y mira que hemos ido a sitios raros, pero este es el más complicado de ir. Además está en una zona de la New Age, allí en California, entonces te encuentras una gente un poquito rara. y aquí está Magadi Lake. Esto es un lago, hay muchos más, del Rift Valley, de la zona esta de África que se está abriendo. Entonces, ahí todos esos lagos tienen, pues eso, un pH, estamos hablando de pH de 11, y una concentración de sílice alto. Aqua Deney, por ejemplo, tiene un pH de 12 y una concentración de sílice de 4 gramos por litro. Alcali Valley, hay toda una serie de lagos. Entonces, lo que hemos ido es ir a buscar esos sitios, coger las aguas y tratar de hacer experimentos con esas aguas. Entonces, pues, por ejemplo, esto es Aqua Deney, esto es el de Siskiyou, en California. Este es un lago, era un antiguo spa, la gente venía aquí a meter los pies, sobre todo, en el agua de pH 12 y a bebérselas. Y bueno, pues cerró, no sé por qué, pero bueno, pero es un sitio, la verdad es que es un sitio con un encanto especial. Pero este es el pozo, este es un pozo que sale de agua pH 12. pH 12 y 4 gramos por litro de sílice. Entonces, eso es más de lo que nosotros necesitamos para hacer los experimentos. Entonces, hemos cogido esas aguas, hemos hecho los experimentos. Aquí tenéis las estudiantes, bueno, están sacando ahí concretamente el gas para medir también la concentración de distintos tipos de gases, y hemos visto que efectivamente, si tú haces los experimentos con ese tipo de agua, te creas los biomorfos de carbonato de bario, las estructuras biomiméticas de carbonato de calcio y las formaciones de las membranas de metilcalcio. Es decir, esto es geoquímicamente plausible. Es decir, esto es una cosa que hasta ahora lo hemos hecho en el laboratorio, pero esto ahora desde hace, publicamos hace un año y pico, esto ya quiere decir que, aunque es raro, es geoquímicamente plausible. Geoquímicamente plausible. Si podemos hacer estos experimentos con eso. Entonces, esta es la demostración de que esas estructuras, o sea, las estructuras minerales autoorganizadas, se pueden fabricar con aguas naturales
de pH alto y de alta concentración en sílice. Otro sitio que estamos viendo es en los lagos de soda del Rift Valley, como os decía, en Kenia. Son estos lagos que hay aquí. Es una zona también muy bonita, es una zona con muchísimos geysers. Ahora hay un poco menos porque han bajado, por alguna razón que no se sabe, han bajado el nivel de estas aguas. Entonces hemos estado recogiendo aguas en toda esta zona, y ahí también, todavía no hemos publicado, pero ya hemos hecho la mayoría de los experimentos y se confirma que con esas aguas también, que son de distinto origen, ¿no? Las aguas de Aqua de Ney son aguas de serpentinización, que son muy interesantes para nosotros. Estas son aguas relacionadas con carbonatitas, que también son interesantes. Entonces, en este tipo de aguas, pues también, ahí también pues hemos estado cogiendo pues, en todas las distintas fuentes que están alrededor del lago Magadi, Little Magadi, toda una zona ahí de territorio Masái, en las que hemos encontrado estas aguas y sabemos ya que también ahí se pueden dar ese tipo de estructuras. Y un experimento muy interesante también es que cuando tú tomas un agua de pH 13, un agua de cemento, o sea, si vosotros mezcláis cemento con agua, ese agua toma un pH 13 y lo pasas a través de una roca granítica, con un flujo relativamente lento, la interacción del agua de pH 13 con la roca granítica lo que te produce es un agua rica en sílice y la formación dentro de la roca granítica, entre los cracks de las roturas de la roca granítica, la formación de las estructuras estas inorgánicas. Entonces, no sé si se recuerdan al principio que les decía que la Tierra primitiva, hace 4.000 millones de años, teníamos aguas alcalinas ricas en sílice de serpentinización. Esas son las aguas de Aqua de Ney. Y este experimento es cuando esas aguas se ponen en contacto, las aguas alcalinas se ponen en contacto con las siguientes rocas que aparecen en la superficie del planeta, que son los granitos. Y entonces se formaría este tipo de estructuras. Lo cual quiere decir que entonces en aquella época tendríamos todas las condiciones para que se formaran estas estructuras autoorganizadas que les estoy contando. ¿Y eso qué? ¿Eso tiene algún interés desde el punto de vista de lo que es la química prebiótica, el origen de la vida? Aunque no me gusta hablar, ahora les diré por qué, sobre ese tema, o sea, llamarlo el origen de la vida, pues tiene interés por lo siguiente. Porque, a ver, la ruta clásica que se está investigando en la mayoría de los sitios hacia el origen de la vida es la ruta del cianhídrico, la ruta que empezó Miller con el famoso experimento en el que utilizaba un arco en unas condiciones en las que tendría fundamentalmente metano, amoníaco, hidrógeno y agua, crear una serie de moléculas orgánicas, entre ellas bastantes aminoácidos. ¿De acuerdo? Pero hay una ruta propuesta por un colega italiano, Ernesto Di Mauro, y su colaborador Raffaele Saladino, que este hombre lo que propone es que es la formamida. Veis que es una molécula también muy simple, tremendamente simple. La HCN es de 3 átomos, esta es la formamida, y un poquito más, pero también es un átomo de carbono nada más, y tiene nitrógeno, ¿vale? Entonces, él lo que propone que esta molécula es la molécula inicial a partir de cuya condensación, es decir, de la rotura y la reorganización de esta molécula, es la que se producen distintos tipos de aminoácidos, distintos tipos de moléculas que son relevantes para la química prebiótica. Él había hecho experimentos con distintos tipos, con polvo de meteorito, con minerales y tal. Entonces, basado en esta idea, recordar de que aquí hay una batería, de que tienes una membrana con 2 tipos de textura y 2 tipos de composición química, digo, bueno, ¿por qué no hacemos un experimento en el que mezclamos la formamida, 80 grados centígrados, que es lo que se utiliza para eso, y nuestras estructuras autoorganizadas? Entonces, cuando tú mezclas tú haces este experimento, lo que observamos es que efectivamente se producen, bueno, los experimentos que estamos haciendo ahora, en vez de utilizar un pellet, hacemos algo más geológico, ¿no? Que es utilizar pequeñas microgotas de sales metálicas. Entonces, este es el experimento que hemos hecho, y lo que hemos visto es que cuando se produce eso, tenemos la formación por primera vez de las 4 nucleobases del ácido del RNN, ácido ribonucleico, y una serie de aminoácidos, todos ellos relevantes para la vida. Eso es hemos publicado recientemente
es un review que hemos, de 3 artículos anteriores en el que tenemos constancia de eso. Y es más, lo que ocurre, estas son las gotas que le digo, o sea, si pone, esto es el silicato sódico, esto es una solución, en este caso de hierro 2, esta de hierro 3, y entonces esto durante un tiempo, varias horas, eso está, pues es lo que decía, eso tiene dentro, es una pequeña batería, y la formamida que está ahí dentro va condensándose y además alguna parte está ahí dentro y otras se van expulsando, como veis, porque va de vez en cuando, simplemente por la presión osmótica, va expulsando, ¿no?, el interior. Entonces, lo que hemos visto es que además los ácidos nucleicos se ponen dentro de la membrana, o sea, la parte de la membrana que está ligada a los metálicos, o sea, al núcleo base, perdón, a la parte metálica, mientras que en la parte de sílice, fundamentalmente, lo que aparecen, se condensan, son los aminoácidos. Esto es interesante también, porque, bueno, tiene bastantes puntos. Ahora estamos estudiando en detalle cuáles son las estructuras minerales, los nanocristales que están dentro de esas membranas, para tratar de entender un poco la catálisis. Es muy complicado, pero lo que sí sabemos es que esto ocurre. Es decir, los experimentos están repetidos, están hechos por otros laboratorios, eso no hay ninguna duda de que se están formando esas estructuras que son unas estructuras, como digo, los aminoácidos están en una parte, ahí tenemos las nucleobases. Lo que queremos decir es que son unas estructuras que son interesantes para la química prebiótica, pero son unas estructuras en las que nos vienen a decir que el crear los ladrillos de la vida, me estoy refiriendo a los lípidos, a los azúcares, a los nucleobases como esta, y a los aminoácidos, es una cosa sencilla y además universal, es decir, porque lo que estamos hablando es que hace 4.400 millones de años, a escala del planeta se están produciendo este tipo de reacciones. Lo cual quiere decir eso, que el problema no es ese, o sea, el problema no es el crear estos ladrillos de la vida. Eso tendría que ser una cosa universal, esto tendría que estar pasando en la Tierra y en cualquier planeta similar a la Tierra. Por ejemplo, Marte, por ejemplo, bueno, montones de planetas que hay en estos exoplanetas, muchos de esos, muchas lunas en Cédalus, en Ceres, en muchas lunas, en Titán. Por ejemplo, en Titán se sabe que hay una cantidad de compuestos orgánicos enorme, hay nubes de compuestos orgánicos. Bueno, pues porque probablemente eso no era un problema. Es decir, lo que nos dicen este tipo de estudios es que lo más normal es que la Tierra estuviera llena de esos ladrillos de la vida en esa época. La Tierra y cualquier otro tipo. Entonces, como os digo, cualquier otro tipo de roca, o sea, cualquier otro tipo de planeta, que fuera un planeta tipo Tierra, es decir, un planeta en el que tuviera un manto, o sea, un planeta en que el manto estuviera formado, se hubiera diferenciado el núcleo en el centro con hierro, níquel, y el manto fuera con rocas peridotíticas, con manto, un magma peridotítico, eso necesariamente tendría que evolucionar en ese sentido. ¿De acuerdo? Pues lo que os decía, o sea, sintetizando, ¿no? ¿Qué moléculas sabemos sintetizar hoy en día? Pues muchos aminoácidos, los glúcidos, lo que se llaman carbohidratos, lípidos, nucleobasa, ADN. Eso no es problema. ¿Qué nos falta por saber? Bueno, pues los aminoácidos están muy bien, pero nos falta saber todo. O sea, por eso a mí no me gusta hablar cuando tú trabajas en el origen de la vida. No, yo trabajo en la transición, ya me gustaría, ¿no? Pero es decir, yo digo siempre que la vida, el origen de la vida es nuestro Ítaca, ¿no? O sea, pero estamos en el camino y el camino es muy interesante, pero nos falta por saber, pues esto, es decir, una vez que tú tienes un aminoácido, cómo se autoorganiza eso para crear, pues, un péptido, para crear una proteína. Eso no lo sabemos, estamos muy lejos de saberlo. ¿Qué nos falta saber? ¿Cómo se ensamblaron los ácidos nucleicos? Sí, no tenemos las nucleobases, pero ahora, ¿cómo se ensambla esto y cómo se crea un material genético? Eso no lo sabemos. ¿Cómo realmente se hizo esto? ¿Se hizo simplemente por azar? ¿O hay algunos mecanismos de autoorganización química? Que yo siempre he sido muy partidario de eso y ahora cada vez lo soy menos. Porque como llevo mucho tiempo y no me aparece nada que sea algo que acorte el camino, ¿no? Que sea algo que realmente te lleve más cerca, pues parece ser. Y claro, lo interesante que tiene esto es que, fíjense, hace 10 años diríamos que la vida
si la vida aparece, los primeros restos de vida son de hace 3.800 millones de años, 3.500 millones de años, y esto fue la Tierra fue durante 500 millones de años un infierno, pues no tenías tiempo para que desarrollara esto. Entonces, algo tendría que pasar, ¿no? Un milagro, digamos, un milagro autoorganizado, para que se pudiera dar las estructuras que crearan pues esto, lo que somos nosotros, un sistema autoorganizado basado en química orgánica, ¿no? Pero resulta que ahora con esto tenemos muchísimo tiempo. Es decir, que si esto empezó hace 4.450 millones de años, 4.500 millones de años, pues tenemos pues 600, 700 millones de años, que es muchísimo tiempo si lo piensan, para que, a lo mejor simplemente por lotería, esto haya pasado. Yo, si veo la vida, o sea, yo hace poco me hicieron me pusieron unos stents de estos, ¿no? Y claro, tú te pones el stent y tú estás viendo por dónde va, y ves tú todas tus venas y todas tus... Y yo mirando aquello digo, joder, macho, pues como proyecto la vida es un desastre, es decir, porque tú dices 4.000 años, ¿no? 4.000 millones de años, 4.000 millones de años para hacer esto. O sea, hacer una cosa que es totalmente por dentro, hombre, a ver, yo ni soy Robert Redford ni Antonio Banderas, pero por dentro somos iguales. Y eso por dentro tú dices, esto es una cosa realmente así, como proyecto, si yo tuviera que evaluar la vida como proyecto, decir, bueno, esto es un cero, es decir, porque son 4.000 millones de años para hacer una cosa que incluso la parte más importante de esto, ¿no? Que es la transcripción, o sea, tú tienes que transcribir tu código genético, ¿no? Para pasarlo, es lo que se basa digamos, el darwinismo, ¿no? Lo que se basa la evolución de la vida. Resulta que lo que hacemos, o sea, para el ser más inteligente, parece ser de todo lo que ha creado la evolución, mandamos millones de espermatozoides y que lleguen. O sea, es pura lotería. Es pura lotería. Entonces, no sé, yo no entiendo por qué al principio debía hacer la vida algo mucho más inteligente. Yo creo que tiene que ser algo, pues, probablemente relacionado con una especie de azar de lotería sesgada. Pero bueno, es pura filosofía que no. Bueno. Entonces, digamos como conclusión para llevarse a casa, ¿se ha desvelado el origen de la vida? No, pero estamos en ello. O sea, eso, no, o sea, cuando decía la gente, no, estamos, es que se ha vendido desde el experimento de Miller, en los libros de texto, parece como si ya la vida se hubiera, no, ya sabemos el origen de la vida, no tenemos ni idea, es decir, esto es lo que sabemos, no sabemos nada más. ¿Hay vida más allá de la Tierra? Sí, la que hemos llevado nosotros, que la hemos llevado a muchísimos sitios ya, porque todos los ingenios que enviamos son ingenios que no están completamente esterilizados. Entonces, hemos llevado vida a muchísimos sitios del planeta y desde luego alrededor de nuestro planeta tenemos un basurero clarísimo, ¿no? ¿Pues hay pruebas de la existencia de vida de origen extraterrestre? Pues no, tampoco. No tenemos ninguna existencia de vida extraterrestre. Pero lo que está claro es que lo que hace falta para formar la vida que nosotros tenemos, eso es facilísimo de hacer. Eso es la conclusión de estos experimentos que estamos haciendo hasta ahora. Es algo completamente rudimentario y además universal. Es lo interesante de esto. Es una cosa que debió de pasar y debe de estar pasando en todo el universo, en cualquier tipo de planeta, que hay millones y millones y millones de planetas similares a los de la Tierra. Y bueno, pues todo esto, como comprenderán, pues no es una cosa que hace uno solo ni con un pequeño equipo. Esto es parte de un proyecto que es un proyecto europeo, en el que participamos el laboratorio mío, del Laboratorio de Estudios Cristalográficos, la Universidad de Florida, ellos trabajan en temas de autoorganización, la Universidad de Constanza, que es un laboratorio de materiales muy importante, la Universidad de La Sapienza, que son estos colegas que desarrollan esta teoría de condensación de la forma vida para formar las moléculas de la vida. Este instituto de París, Marc Van Suelen y su grupo, es un grupo que trabaja en detección de vida primitiva, en todo el problema de los biomorfos y de los microfósiles primarios. Y este grupo de la Universidad de Bolonia es un grupo de
Marco Montalte y sus estudiantes, su trabajo, que ellos, es que no he hablado de eso, pero esta gente son capaces de detectar en micras el valor de pH con una resolución de micras. Eso es tremendamente importante para nosotros porque todo el sistema de biomorfos se basa precisamente en una autoorganización, en un acoplamiento entre la química de la sílice y la química del carbonato debido precisamente a las oscilaciones de pH. Entonces es un papel muy importante. Bueno, y esto es lo que hacemos entre todos y nada más, muchas gracias por su atención. Muy bien, magnífico. Muchas gracias, Juan Manuel. Una primera pregunta, que evidentemente este tipo de conferencias propicia muchas reflexiones y muchas preguntas en muchos aspectos, desde lo que es el ámbito de las ciencias experimentales a lo que es la filosofía. Sencillamente es esta cuestión que citábamos al principio. En Australia y en algunos otros lugares de la Tierra están estos estromatolitos, que sencillamente surgen a partir de las cianobacterias, que sencillamente, pero estas estructuras que son materia viva, son igual que sencillamente que toda una serie de rocas que, por ejemplo, hay en Australia de unos 3.500 millones de años. Entonces, un poco es aquella pregunta, coloquialmente hablando, del huevo o la gallina, es decir, ¿qué tenemos? Es decir, los estromatolitos sencillamente surgen antes que esas rocas que tienen la misma estructura, o... Bueno, los estromatolitos es otro tipo de cosas. Estromatolitos no son restos de seres vivos, son estructuras fabricadas, es como un termitero, digamos. Lo que sería un termitero, tú te encuentras un termitero ahora, pues no es que esté vivo, pero está fabricado por... Entonces, las estromatolitos, Shark Bay, por supuesto, Shark Bay está clarísimo, está formado por una serie de organismos que están allí produciéndose, en Bahamas, por ejemplo, también, bueno, en muchos sitios, aquí en España, no tan llamativos, pero bueno, estromatolitos están en todos lados hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que estos, por ejemplo, son estromatolitos de 2,7 millones de años. 2,7 millones de años. 2.700 millones de años. 2.700 millones de años, esas estructuras, igual que todas las estructuras que se han encontrado similares a estromatolitos de aquella época, son estructuras que algunas de ellas efectivamente no sabemos cómo explicarlas inorgánicamente. Es decir, que serían una prueba de la existencia de vida. El problema que hay es que en ninguna... Tú vas ahora a Shark Bay y tú vas allí hay microbios por todos lados, pero por todos lados, o sea, está aquello lleno. Pero tú vas y haces muestras delgadas, láminas delgadas de estas estructuras y nadie ha encontrado todavía ningún fósil de los microbios de las bacterias que debían de estar allí. Entonces, por eso, yo sin embargo, yo soy uno de los que defiendo que esto puede ser un resto de vida. Para mí es, digamos, hoy en día lo más interesante que hay, lo más definitivo, o lo más inequívoco sobre cuándo aparece la vida en el planeta. El problema está en que muchos paleontólogos no se lo creen por eso, porque dicen, bueno, ¿y dónde está? Porque claro, tú hoy en día te puedes decir, oye, es que esto se oxida, o sea, el oxígeno va, lo matas y lo desaparece, ya, pero entonces estás diciendo que hace 3.500 millones de años tenía un poder de oxidación en la Tierra tan alto. Eso no lo compra nadie. Es decir, y ahora mismo está ahí el debate. Pero para mí es, más que los microfósiles, este tipo de estructuras son las estructuras. Los estromatolitos son, para mí, los restos más plausibles de vida sobre la Tierra, más antiguos de vida sobre la Tierra. ¿Preguntas? Me ha gustado mucho, Juan, la charla. Yo ya conocía tus trabajos hace muchísimos años, somos viejos en este tema. Una cosa que me llama la atención en la incitación es que, claro, se puede aceptar que en esos ambientes tan alcalinos la sílice tenga esta tendencia a autoorganizarse, o sea, que venga forzada por el ambiente. Pero por otro lado, el silicio y el carbono son dos átomos que tienden a crear estructuras poliméricas. Y poliméricas, simplemente. Vamos a ver, polímeros. ¿No sería posible dentro del esquema este, y supongo que lo habréis pensado, que las
las estructuras estas biomorfas de silicio sirvieran de template, de alguna manera, como de guía, para que el carbón, a su vez, como hijo menor, fuera detrás, metiéndose, adaptándose y aprendiendo a autorreplicarse. Sí. Fíjate, no creo que los biomorfos son de un tamaño demasiado grande. Estamos hablando de micras, ¿no? Entonces, no creo que los biomorfos pudieran servir de template, ¿no? Hay una teoría preciosa de Graham K. Smith que él lo que propone es que las arcillas son unas estructuras en capas que tienen pues una secuencia ABC, 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 AB, AB, AC, pueden tener defecto. Entonces lo que él dice es que las arcillas fueron el primer código genético y que después, como tú dices, los compuestos orgánicos se asociaban a ellos, se autoorganizaron dentro de ese código genético, fueron por su lado, hicieron un genetic go, un adelantamiento, de forma fueron más rápidos, las arcillas quedaron fuera y esto fue el origen de la... Es una teoría, a mí me parece preciosa, no me creo nada, yo era muy amigo mío, murió, no me creo nada, yo se lo decía a él, no me creo absolutamente nada, pero era tan bonito y tenía tanta lógica interna que me parecía, de hecho yo lo recomendaba siempre, ese libro, un libro se llama 7 pistas para el origen de la vida, en Alianza Editorial lo tienen traducido, 7 pistas para el origen de la vida, es un libro precioso. Yo lo que sí creo, y alguna vez lo he pensado, pero no lo he estudiado porque no sé cómo estudiarlo, es que la sílice polimérica, o sea, las fibras de sílice, que además son quirales, podrían hacer ese labor. En el proyecto, en el Synergy ese, va esa exploración, esa investigación. Podría ser, pero no esto, no estas estructuras, pues son demasiado grandes, demasiado gordotas. Gracias, Juanma. Pero eres muy... Nos has aquí... bueno, estamos aquí... Para asignar todo esto se necesita tiempo. Lo siento, pero es que... Esto es ciencia, Pero no sé si se ha entendido un poco, ¿no? Sí, se ha entendido. Lo has hecho muy bien, como siempre. Tus charlas es complejo, pero bueno. son fantásticas. Y yo quería solo puntualizar un poco, o sea, pedirte un poco sobre una cosa que has pasado muy por encima, que es la quiralidad. Sí. Ahí tiene que jugar un papel importantísimo. Sí. Y en un momento dado, y de eso se ha trabajado mucho y no se ha contestado nunca, en un momento dado optó por una quiralidad, ¿no? Sí, sí. Y en tu trabajo, ¿hasta dónde llegas en ese? No, eso no, mi trabajo, aunque las estructuras que ves ahí son estructuras helicoidales, ¿no?, de los biomorfos, son racémicas, es decir, tienen la misma probabilidad de irse a la derecha e izquierda porque depende simplemente de dónde está el rizo, ¿no? Entonces, nosotros ahí no hemos es un tema muy complicado, sobre todo porque los aminoácidos son todos de izquierda y los glucéricos de derecho. Eso siempre dice los aminoácidos de la clase obrera y el gobierno, entonces la izquierda y la derecha. Vale. Yo siempre tengo que pensar así, pues si no, no me acuerdo. Y claro, ahí está nuestro colega Cristóbal Bienma, que ha trabajado en eso. Hay mucha gente que ha trabajado en eso, pero no sabemos. Es un mundo. No, bueno, pero es explicar, sí, pero es que a ver, una idea que tenemos, estamos haciendo experimentos, todos estos experimentos son muy complicados de hacer, hemos cogido 40 aminoácidos, los 20 que utiliza la vida y otros 20 distintos. Y entonces los estamos poniendo en presencia de estas aguas en las que se están formando los biomorfos. Y lo que hemos observado es que los biomorfos hay una absorción selectiva. Y entonces estamos jugando con eso. Si hay una absorción selectiva, ¿cómo se hace? Y después, si esa absorción selecciona izquierda o derecha, estamos en eso, pero dándole es que son muy complicados, pero más que complicados, tediosos, mucho trabajo. Y claro, bueno, o sea, la verdad tenemos buena financiación, pero también tenemos un límite, ¿no? ¿En qué altera las leyes de cristalización sus experimentos con los biomorfos y las estructuras autónomas? Pues mira, verás,
lo que es la cristalización como tal, lo que genera en principio son estructuras en que la morfología está controlada por la estructura o arquitectura, digamos, en que la morfología está controlada por la estructura interna. Es decir, si tú tienes, si consideras lo que serían los principios de la morfología mineral, todos los minerales tendrían que pertenecer a uno de los 32 grupos de simetría que tenemos, puntuales, es decir, 2 grupos de simetría puntual, o 35 si consideras los cuasicristales. Eso sería lo que tú te esperas, ¿no? Después había una serie de agregados cristalinos, como los esferulitos, o sea, pero el que aparezcan estas estructuras que tienen una morfología con curvatura continua y que te dan espirales, pues, es decir, elementos de simetría, estructuras cuya morfología no contempla, o sea, la helicoide, aunque está en la estructura interna del cristal, pero en el grupo puntual no es posible. No hay simetría de orden 5, excepto los cristales, no hay helicoides, no hay corales, no hay este tipo de estructura. Eso es lo que la diferencia. Es decir, que tú creas algo que tiene una simetría que no está controlada por la estructura interna en este caso, del carbonato. O sea, si tú haces carbonato cálcico sin sílice en medio acuoso normal, lo que te creas es un romboedro de calcita. Un romboedro, que es un cristal romboédrico muy bonito, con caras planas, con líneas rectas, con aristas. Si creas carbonato de bario, pues creas una estructura como el aragonito, una estructura de tipo prismática, también con sus caras planas, un prisma hexagonal, como un lápiz. Eso es lo que creas. El tema es que cuando haces esas estructuras que de pronto sale esta morfología, ¿no? Es completamente fuera de control de la estructura interna. ¿Preguntas? Aprovechando. Una curiosidad cuando has comentado lo de los estromatolitos, que no se ven allí fósiles de microbios. Mi pregunta es, ¿existen fósiles de microbios en otros tipos de rocas? ¿O se han visto microbios fósiles? Sí. Ah, vale. No, microbios fósiles, bueno, a tu casa, échale una... Hombre, no, pero fosilizados, es decir... Sí, no, fósiles de antes de ayer, de cuaternario, o sea, no, microbios fósiles hasta aquí, todo por todos lados. De más antiguos. Después, también. más antiguos, a ver, que yo me crea, por ejemplo, que yo haya observado y estudiado y dije, bueno, esto no hay forma de explicar. Es decir, cuando la morfología empieza a tener caracteres darwinianos, es decir, cuando la biología vence a la física, entonces esos microbios los puedes ver perfectamente, entonces los detecta. Entonces, Gumflin, por ejemplo, hace 800 millones de años y hasta 2000 millones de años, tú encuentras microbios que es una complejidad. Es decir, la decoración no es ya puramente la morfología, es la decoración asociada a la morfología, tiene una complejidad que no se puede hacer por este tipo de física. O sea, eso sí existe, sí. Lo que pasa es que cuando te vas ya más atrás, los colegas paleontólogos, pues de pronto pues dicen, es que estas esférulos, pues que, no sé, por ejemplo... Esto, por ejemplo, bueno, es que tú ves esto y dices, bueno, pues esto es que es una gemación, es absolutamente biológico, ¿no? Pues no. Estos son puramente inorgánicos. Además, una cosa que estamos haciendo ahora que es con sulfato, o sea, cuando tú pones sulfato, el sulfato también, junto con el carbonato, pueden co-cristalizar con ese tipo de estructura, lo cual es muy interesante también desde el punto de vista geológico. Pero sí, claro, sí. Guay. Bien, y aprovechando que te tenemos hoy aquí,
Una última pregunta, si no hay más. Ahora que ayer finalizó la exposición sobre Stanley Kubrick en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ¿por qué Kubrick empieza la película del 2001 con un prisma? Ah, bueno, es que de eso iba la charla que iba. Claro. No, es que no sé, ahora, todo el mundo ha visto 2001, ¿no? Es que lo digo porque cuando doy charla a algunos institutos de nadie ha visto 2001, pero bueno, claro, 2001, como saben perfectamente, es digamos, la historia va de una civilización extraterrestre tremendamente poderosa, intelectualmente muy potente, ¿no? Un dios, lo que quieran, ¿no? Algo que es capaz de influir en la evolución de nuestro planeta. Entonces, capaz de, por ejemplo, pues a los simios, al Moonwatcher ¿no? El de decir, no, pues imbuirle, modifica, y es capaz de modificar, acelerar en cierta medida la evolución del planeta. Entonces, claro, en la novela o en el guión de la película es de cómo visualizas eso, ¿no? ¿Qué es una civilización tan inteligente? ¿Cómo eso lo visualizas? Bueno, pues la solución no solamente de la película, sino de la novela en la que está basada, El Centinela de Arthur Clarke, es un cristal, claro. Es que no hay otra. Es decir, ¿por qué? Porque un cristal para nosotros evoca algo absolutamente antinatural, antihumano, por lo que estamos diciendo, porque la morfología, toda la simetría del mundo, toda la simetría ahí fuera, quiero decir, ahí fuera del mundo natural, es una simetría fractal basada en la dendrificación, la ramificación, en la curvatura, mientras que los cristales pues es algo completamente distinto. Y entonces para ellos, de hecho, el centinela era un diamante, era un octaedro, el monolito era un octaedro. Y en los guiones, si tú vas leyendo los guiones, ayer está, eso de Kubrick está, pero claro, no estaba abierto por la página, pero en los guiones se ve que primeramente era un octaedro, después pasa a ser un cubo, de Crystal Cube, y después pasa a ser un slab, un monolito, ¿no? Un prisma. Y después, al final ya, porque Kubrick se ve que no podía, era transparente, obviamente, era un cristal transparente. Y entonces, pues, decide pintarlo de negro porque es la única forma de poder hacer la película y visualizarlo bien. Pero fijaros, si leen el guión de la película, bueno, y la novela que hacen ellos juntos después, Moonwatcher dice, es que empezó a mirar, claro, tenía la arista completamente recta, ¿no? Prácticamente se cortaba con la arista. Y él decía, es verdad que algunas veces aparecen cosas de la noche a la mañana, esto había aparecido de la noche a la mañana, y aparecen cosas de la noche a la mañana, pero todas ellas son redondas, pues está hablando de los champiñones, de los setas, ¿no? Pero esto era una cosa absolutamente... Y entonces lo que resulta, que yo no le he vuelto a la cabeza, resulta que, bueno, aquí no ha habido ninguna civilización extraterrestre que sepamos, ¿no?, que haya modificado esto, pero igual los cristales, esto llevaban razón. Estos dos gente eran tipos muy listos y además en esa época había toda una serie de intelectuales que creían en la visitación, o sea, creían en que efectivamente había civilizaciones extraterrestres, simplemente por probabilidad, y que habían venido a la Tierra y nos habían visitado. Esto Hausen, Stanley Kubrick, toda esta gente pensaban en eso, ¿no? Y claro, no sabemos, pero resulta, y esto es lo curioso, es que lo primero que los homínidos, los primeros objetos que los homínidos coleccionan, antes de la creación de la conciencia, fueron los cristales. Eran piedras antropomorfas, cúbulos y tetas y cristales de cuarzo. Entonces, ¿por qué? Pues por eso, porque, claro, estamos hablando antes de la creación de la conciencia. Es decir, ellos estaban en un momento en que tenían que entender el mundo. Y cuando tú quieres entender algo, lo primero es clasificar cosas. Entonces, todo lo que veían era eso, curvo, ramificado, los animales, los de estos, las montañas, los ríos, los barrancos, los árboles, y de pronto se encuentra una cosa y dice, esto es transparente, geométrico, unas formas distintas, abstracto completamente, y pones esto me lo cojo, esto es diferente. Entonces, lo más curioso es que en los sitios donde se ha hallado, por ejemplo, en China,
en el sitio arqueológico de China hay cuarzos de distintos yacimientos, lo cual significa no solamente de que lo han elegido porque era diferente, sino que se han dado cuenta ya hace 800.000 años que eso era igual que esto otro, y han cogido de los dos. Eso es la leche, ¿no? Esa cosa. Entonces, bueno, pues en cierta medida, eso ya es una lucubración mía, pero bueno, yo lo que defiendo, o creo que debe estudiarse, es que los cristales en cierta medida hicieron ese papel del monolito en la película de Kubrick. Es decir, digamos que dispararon, fueron unos catalizadores de la creación de la conciencia. Porque eso, digamos, el pensamiento abstracto, que es el que tenemos, el que hemos desarrollado nosotros, y que además durante toda la historia de la humanidad siguen los cristales teniendo una influencia tremenda, hasta ahora mismo, hasta García Lorca y Dalí y el modernismo, ¿no? Pues esta es la idea. Muy bien, magnífico. Gracias por compartir todos estos conocimientos y por dejarnos a todos con estos grandes interrogantes y demás. Les invitamos a todos ustedes al inicio del nuevo ciclo, que es sobre el 150 aniversario de la tabla periódica, un hecho trascendental, porque evidentemente está íntimamente relacionado con lo que estamos aquí. Iniciaremos el próximo lunes con una conferencia de la catedrática Pilar González Duarte de la Universidad Autónoma. Seguiremos el día 15 y después ya pasaremos al mes de el día 29, que acabaremos la última conferencia de la doctora Nuria Verdaguer, que hablará también sobre cristales. Ya en el mes de mayo y junio continuaremos con el tema de las conferencias sobre el 150 aniversario de la tabla media. Por lo tanto, gracias Juanma, gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.